¿Cuáles son las creencias más incorrectas que has visto que tiene la gente sobre la flexibilidad? La primera es que es aburrida. Es Bien. un poco mi main topic, es mi razón de ser a veces, que es el demostrar que no tiene por qué ser aburrida, para nada, o sea, olvídate. Primera es esa, para mí es fundamental. Luego, ¿qué tiene que doler? Muy importante también. No se tiene que estirar, no tienes que llegar al punto de dolor. Yo siempre quédate antes, no tiene sentido eso. O sea, al final resuena con lo de la flexibilidad se enseña mal. Uh-huh. Se enseña que tienes que estar ahí. Entonces, primero que es aburrida, luego que tiene que doler. Luego te diría que una muy extendida es que solamente es para mujeres, solamente es para chicas. Es cierto, el cuerpo masculino y femenino no es el mismo. Se ha visto que las mujeres por lo general ganan flexibilidad de manera más rápida que los hombres, pero hay muchísimas excepciones, pero es como la fuerza. Básicamente porque hormonalmente somos distintos, pero es posible hacerlo. Y luego, por supuesto, también me he encontrado también con muchas, a veces, objeciones en cuanto al tipo de cuerpo. Hay personas, ¿no?, con otro tipo de composición corporal que a veces pueden sentir una cosa que se llama limitación por masa, que es no ser capaces de llegar a una posición porque su propio tejido adiposo, es decir, su propia grasa, les frena y no pueden ir. O su propia masa muscular, también puede ser, sí, o la grasa o la masa muscular te frenan, no es ni tus huesos, ni tus articulaciones, ni tus músculos, no, suele ser eso. Entonces, eso no significa que no se pueda hacer. Yo también tuve una alumna con sobrepeso y sí que notaba en ella que le costaba, quizás tardaba un poco más de tiempo en entrar y salir de las posiciones en cuanto a que era más lenta, pero era súper flexible, se abría de piernas, no tenía ningún problema. O sea, eso al final es una limitación que si tú te la quieres creer, pues está en tu mano, pero lo mejor es experimentarlo. Y luego a veces cuando hay esta zona de tu cuerpo quizás es más prominente, siempre se puede adaptar, es como una embarazada. Una embarazada, muchos estiramientos que hacen tienen la barriga, no pueden plegarse. Pues muchas veces lo que hacen es hacer todo tipo de ejercicio con la pierna en vez de manera frontal, un poquito en abducción hacia afuera. Y se convierten en ejercicios un poco más laterales, diagonales. Y está bien, también se puede trabajar en eso. Uh-huh. En tu página web, que he estado chafardeando, otra cosa que ponías es que la gente cree que el ejercicio de fuerza no contribuye a la flexibilidad porque el músculo se pone rígido y de ahí ya la flexibilidad ya ni hablemos. Entonces, coméntame un poco esta creencia de la gente y por qué es una creencia que no es correcta. Total, incorrecta, total. Es que además, yo siempre, mi lema con mis alumnas es: cuanto más flexible eres, más fuerte tienes que ser. Porque cuanto más flexible eres, más posibilidad tienes de romperte si no eres fuerte. Porque es lo que pasa, ¿eh? Te rompes. O sea, a nivel muscular normalmente suele ser. Durante mucho tiempo se dividieron un poco las disciplinas de fuerza y de flexibilidad, pero ahora hay muchísima bibliografía científica, que se han hecho muchísimos estudios que demuestran que son dos áreas, dos capacidades en nuestro cuerpo que van muy unidas. De hecho, si tú entrenas fuerza y eres flexible, vas a poder hacer esos ejercicios de manera más profunda. Por lo tanto, vas a ganar más fuerza. Y se ha visto, por ejemplo, sin ir más lejos, una sentadilla. Una sentadilla, un press banca, por ejemplo, te diría, es menos común, ¿no? Pero una zancada búlgara, todo este tipo de cosas. Si tú tienes una buena flexibilidad, la puedes hacer súper profunda, entonces puedes ganar mucha más fuerza porque involucras muchas más fibras. Tu rango de movimiento es mucho más amplio. Luego, si tú trabajas flexibilidad y eres fuerte, muchas veces hay ciertos ejercicios que vas a poder sostener más tiempo porque vas a tener esa capacidad de que tu cuerpo se sostenga, esa capacidad de contracción muscular dentro del estiramiento y vas a poder aumentar repeticiones porque vas a tener más resistencia. Me han pasado muchas veces chicas que, por ejemplo, se ponían la pierna en la cabeza y yo les decía, ahora aguántala. Yeah. Y no se aguanta la pierna porque faltaba mucha estabilidad, mucha fuerza. Es que eso al final... si lo único que quieres es una foto con la pierna en la cabeza cogiéndotelo, te sirve. Pero si tú lo que quieres eres bailarina luego o haces shows o lo que sea, no te sirve absolutamente de nada porque en el show no vas a tener tus manos para ayudarte.
Entonces, a nivel de bibliografía científica se ha visto lo contrario, que ambas se potencian, y a nivel de experiencia personal también se ha visto. Lo que sí que es cierto es que personas que quieren trabajar su fuerza y a la vez sea prioritario para ellos mantener una buena flexibilidad, sí o sí, esos ejercicios de fuerza tendrán que tener un rango de movimiento amplio. O sea, esas personas que trabajan curl de bíceps, ese tipo de ejercicios con rango de movimiento muy pequeño y que sus entrenamientos son un poco parecidos a los del culturismo, suelen construir mucho, suelen tener un tono muscular muy, muy, muy tenso, y luego, como en su día a día no trabajan rangos de movimiento amplios, suelen perder mucha flexibilidad. Entonces, está muy bien, van unidas, pero si tú trabajas la fuerza de una manera que no voy a llamar incorrecta, pero con rangos de movimiento pequeñitos, vas a perder mucha flexibilidad. Al igual que si trabajas la flexibilidad de una manera muy pasiva, vas a perder mucha fuerza. Entonces, sí o sí, la premisa es rangos de movimiento amplios, y cuando trabajas flexibilidad, mete ejercicios de estabilidad. Así sí que se llevan bien. ¿Qué ejercicio de estabilidad podría ser? Por ejemplo, tú haces un estiramiento lo más profundo que puedas y de repente sacas las manos y te sostengas. Y ya no solo en un split, ¿no? Tú imagínate, quieres mejorar, por ejemplo, este fue uno de los primeros objetivos que empecé a trabajar con mi pareja, y fue ir a tocar con las manos los dedos de sus pies. En vez de estar ahí ayudándote con las manos, cogiendo, por ejemplo, los tobillos, por ejemplo, saca las manos, te las puedes poner detrás de la cabeza, alargas la espalda y desde ahí empieza a plegarte, empieza a plegarte, empieza a plegarte. Vas a sentir cómo se empiezan a contraer tu abdomen y tus flexores, se alargan isquiotibiales, ves lo más profundo que puedas, saca las manos, acércate un poquito más, vuelve a quitar las manos y sostente ahí, sin las manos. Este es un estiramiento isométrico. O sea, está fantástico porque estás construyendo fuerza y estabilidad en un rango de movimiento muy amplio con un estiramiento. ¿Has visto, normalmente creo que son asiáticos los que hacen ejercicios de CrossFit, de estas competiciones de halterofilia, que hacen sentadillas, que les toca el culo literalmente en el suelo? ¿Has llegado a ver de estos que están en cámara lenta? No. Hostia, es que te los quiero enseñar, porque de ahí también me interesa saber, porque son kilos y kilos y kilos, ¿eh? A ver... He visto más espectaculares, ¿eh? Pero esa es la idea. Sí. Que tiene un rango de movimiento espectacular y ha tenido que entrenar, lo que hemos estado comentando antes, que es importante, a mayor rango de movimiento, más fuerza tienes que tener. Porque, claro, tener ahí no sé cuántos kilos tiene cuando está abajo del todo no es lo mismo que estar a algo menos de 90 grados, entiendo. Lo que he visto, ¿no?, en el vídeo me recuerda un poco también. Yo hubo un tiempo que estuve muy poco, estuve unos meses que me entrenaba porque yo quería ganar fuerza. Me entrenaba un chico que se especializó en powerlifting, y lo que sentí era que, por ejemplo, yo en las sentadillas podía profundizar hasta el infinito y más allá, pero luego no me levantaba, obviamente, con el peso. Entonces tuve que reducir mi rango de movimiento, hacer una sentadilla menos profunda, porque si la hacía del todo profunda no me levantaba. Punto 1. Y punto 2, tenía cero estabilización en las rodillas. O sea, mis rodillas iban literalmente hacia un valgo, hacia adentro, y de ahí no salía. Entonces había algunos factores, pero en mi caso era que faltaba estabilidad articular. Me faltaba, por ejemplo, fuerza en el glúteo medio, capacidad de mis caderas, no a que fueran profundas, sino que mantuvieran mis rodillas hacia afuera, bien alineadas con los tobillos, y luego capacidad de fuerza en general en mis piernas como para levantarme yendo tan profundo. En mi caso fue un poco eso. ¿Cómo hiciste para hacer la progresión? Pues la verdad es que el primer paso fue reducir mucho peso, porque al principio ven que tienes muy buena flexibilidad, se vienen muy arriba, vas con mucho peso y luego te das cuenta de que no te levantas. Entonces al principio fue reducir peso, luego reducir rango de movimiento, y honestamente mi final feliz con la historia de las sentadillas no es bonito. O sea, no hay un final feliz. La cuestión fue que me empezó a molestar la cadera. Y descubrí, a base de hacerme radiografías, que yo tengo un tipo de cadera, que la heredé de mi padre, que tiene un nombre, se llama cadera tipo CAM, que tiene una forma un poco anómala en una zona de la pelvis.
Y eso producía que cuando yo encontré ya por fin esa altura en la que me podía levantar y el peso con el que me podía levantar, me molestaran luego los flexores de cadera. Había un pinzamiento. Entonces pasé a trabajar zancadas. ¿Y ahora no haces sentadilla? Con peso no. Las utilizo como calentamiento con banda de glúteos para sentir bien y tal, pero con peso no me dedico a sentadilla búlgara, a una pierna. ¿Cuál es la sentadilla búlgara? Es la zancada con el otro pie encima de un cajón. Ah, vale. Yo trabajo, que lo apoyas el empeine en un banco atrás. Yo trabajo esa. Vale. Además, que la gente que nuestro foco es la flexibilidad, no tiene mucho sentido que trabajemos ejercicios bilaterales. Porque muchas figuras y cosas que queremos conseguir, casi todas son unilaterales. Entonces, si trabajamos la fuerza de manera bilateral, tenemos descompensaciones. Bilateral sería haciendo una sentadilla y unilateral una zancada. Correcto. ¿No? Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con calistenia no tanto. Calistenia sí que hago todo bilateral, pero entreno de pierna, yo hago el hip thrust a una pierna, las zancadas a una pierna, el peso muerto a una pierna... Todo a una pierna, normalmente. ¿Cómo haces peso muerto a una pierna? Pues a veces es en equilibrio, es decir, con una barra de peso muerto tal cual, la otra pierna estirada detrás mío sin que toque el suelo y tal cual. Normalmente yo con una semiflexión, porque si no se me bloquea la rodilla y no siento el trabajo. Y a veces colocando la misma pierna encima de una silla y plegándome hacia adelante y hacia atrás. Con una barra, con mancuernas, con kettlebells, sí. Hostia, interesante. No me había planteado nunca hacer peso muerto. Buah, es brutal porque es que te das cuenta de que cuesta por lo general, si eres diestro, mucho más con la izquierda. O sea, yo estoy súper contenta porque he ganado mucha más fuerza haciéndolo todo unilateral que bilateralmente. Luego lo haces bilateral y vamos, es súper fácil. Notas, ¿no? Cuando dominas las dos por separado, cuando haces todo junto es un cambio. como te has pasado el juego. Total.